días, hermanos. Dios los bendiga. Un domingo más en la presencia del Señor, y por supuesto que tenemos que dar un par de minutos para que más personas se nos conecten, así que eso mismo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a dar un par de segundos. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Un domingo más acá, a falta de los cultos, ¿verdad? En físico, ¿verdad? En la iglesia. Pero bueno, siempre teniendo este plan B que, aunque no es óptimo, pues es lo que hay. Que tiene también sus lados positivos. Voy a estar comentando un par de tópicos ahí en lo que más personas se van conectando. Lo positivo es que cada vez son más las iglesias y cada vez es mayor la presencia de la iglesia en internet. Un lugar que por muchos años estuvo quizás un poco descuidado. Lo veíamos como algo inalcanzable, como algo que había que invertir mucho para conseguir, pero que bueno, que por la misericordia del Señor la tecnología se ha hecho mucho más asequible, ¿verdad? Ha llevado mucha gente a clamar como nunca antes había visto. Y por supuesto que vamos a permanecer aquí también hasta que el Señor venga por su iglesia. Quiero darles la bienvenida. Es un domingo más, pero no un domingo cualquiera. No es simplemente un domingo más. Porque en la presencia del Señor, Dios siempre tiene algo nuevo que darnos. Dios siempre tiene algo positivo para nosotros, y que nosotros, algo nuevo, algo distinto, algo para este momento. Eso lo hace único, ¿verdad? Lo que Dios tiene para darnos en esta hora. Y eso siempre es bueno. Así es que estamos a la expectativa siempre de lo que Dios quiera hacer, de lo que Dios nos quiera decir, porque depende de nosotros, de cómo de la condición de nuestro corazón, para que estas cosas sean provechosas para nosotros. Amén. Depende de la fe con que escuchemos la palabra del Señor. Así que mucha fe, mucho ánimo. Bienvenidos todos a esta nueva transmisión del mensaje de este domingo 18 de abril del 2021. Les recordamos una vez más, mientras más personas se van uniendo, que más tarde aparecerá también este mismo mensaje en YouTube, para que lo comparta ahí también, le dé like, y que el contenido de la iglesia pueda alcanzar a más personas, pueda ser visto y escuchado por más personas. Dele like, compártalo aquí también en Facebook, no lo escuche solamente usted, sino que compártalo para que más personas puedan escuchar este mensaje. Y ya sabe que más tarde también puede hacer lo mismo en YouTube. Darle like para que este contenido sea visto por más personas. Tengo que hacer algo un poco inusual, que no hacemos muy seguido, pero tengo que hacerlo por un poco de profesionalismo. Es que tengo que pedirles disculpas, porque el domingo pasado yo cometí un error. Yo dije, yo invertí una cifra, y no quiero simplemente hacer como que nada pasó. Quiero corregir lo que dije. Yo invertí unas cifras. Alguien me hizo notarlo ahí en los comentarios. A Dios gracias por esas personas que escuchan, ¿verdad? Y que te ayudan. Yo había dicho
lo que yo dije en el mensaje fue que después de la resurrección Jesucristo estuvo 10 días con los discípulos enseñándoles acerca del reino de los cielos, y que 40 días después de su ascensión, ¿verdad? Después de esos 10 días Dios había ascendido y que 40 días después descendió el Espíritu Santo. Las cifras están invertidas en ese mensaje. Lo cierto es que es al revés. Jesucristo estuvo 40 días enseñándoles acerca del reino de los cielos. Después sucede de lo que hablábamos la semana pasada, la ascensión de Jesucristo, y 10 días después descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Yo invertí las cifras simplemente. Esas cosas que pasan cuando uno tiene varias ideas envueltas en la cabeza y que quiere darlas todas a la misma vez, ¿verdad? Pero tengo que pedirles disculpas y corregir ese error para que no quede simplemente como que si no hubiese pasado nada, ¿verdad? Tenemos que ser fieles al mensaje bíblico, la verdad bíblica, para que después no andemos por ahí pensando cosas que no son. Como quiera que sea, bueno, ya lo saben, Jesucristo estuvo 40 días enseñándoles a sus discípulos después de la resurrección. Después de esos 40 días asciende al cielo y 10 días después viene sobre ellos el Espíritu Santo, en lo que conocemos como el día de Pentecostés, que vamos a estar celebrando dentro de no mucho tiempo, ¿verdad? Son 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Que es donde celebramos la muerte y resurrección. De ahí Penta, ¿verdad? Pentecostés viene de 50. Ok, pero la semana pasada el mensaje tuvo que ver con Hechos capítulo 1, ¿verdad? Del 9 al 14, y decíamos, y le llamamos, ¿qué estáis mirando? ¿Verdad? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y la respuesta obviamente porque eran sus discípulos que estaban viendo a Jesucristo ser llevado al cielo, y estos fueron los ángeles que se pararon detrás de ellos y le dijeron que estás mirando, Él va a regresar. Y en cierto sentido la vista de los discípulos cambia, entonces no solamente, ya no era solamente esperar el cumplimiento de la promesa de que regrese, sino que no como quien está esperando solamente que regrese para irnos, sino que ellos entendieron que también, que mientras esperaban ese regreso que de por sí iba a suceder, tenían cosas que hacer aquí en la tierra. Había que testificar de Jesucristo y había que enseñar al mundo, ir por todo el mundo, como Jesucristo les había dicho justo antes de ser llevado al cielo. Les había dicho de que tenían que predicar primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Que fueran por todo el mundo haciendo discípulos, enseñándoles que guardaran todos sus mandamientos, y eso es lo que estamos haciendo. Yo la enseñanza, lo que les quería transmitir es eso. Nosotros estamos esperando a Jesucristo, lo deseamos con ansias de que Él regrese pronto, pero a la misma vez tengamos en cuenta de que nuestra labor aquí no ha cesado, no ha terminado. De hecho, la razón por la que la iglesia todavía está en este mundo es porque todavía tenemos que predicar a Cristo Jesús. Todavía tenemos que cumplir con esa comisión que Dios nos dejó, y quería animarlos, hermanos, no porque no estemos asistiendo a la iglesia físicamente hablando, hemos dejado o mejor dicho, como que no porque no estemos asistiendo a la iglesia vamos a dejar de cumplir ese propósito que Dios tiene con la iglesia. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir invitando a las personas a Cristo Jesús, tenemos que seguirles hablando. Seguimos siendo iglesia aunque no nos estemos congregando, por las razones, bueno, que todos conocemos. Así es que ese es el mensaje de la semana pasada, recordarles que todavía tenemos mucho que hacer, todavía tenemos esa gran comisión, sigue en pie, ese mandamiento de Dios sigue en pie, tenemos que cumplirlo, y tenemos que vivir como que con un ojo puesto en el cielo esperando la venida de Jesucristo, y el otro puesto aquí en la tierra,
viendo las cosas y viendo a la gente y sabiendo que tenemos una responsabilidad hacia ellos de parte de Dios que nos fue impuesta por nuestro Señor Jesucristo justo antes de partir. Ese era el mensaje de la semana pasada y vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor esto que va a suceder hoy, porque hoy también tenemos un mensaje de parte de Dios para todos ustedes, para toda la iglesia y para todo aquel en el mundo entero que cree en el Señor Jesucristo. Es un mensaje que yo espero de que traiga sanidad, que traiga restauración a muchas personas. Amén. Vamos a orar para que sea Dios el que haga la obra, porque nosotros sin Dios, alejados de Dios, nada podemos hacer. Que sea Jesucristo entonces el que haga esta obra para que nosotros quedemos como lo que somos, siervos de Dios nada más, y que la gloria sea por supuesto solamente de Él. Vamos a orar. Únase conmigo por favor en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, estamos delante de ti para rogarte y para implorarte, pero antes, mi Dios amado, permite que te demos las gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que en tu presencia, mi Dios, en la cual nosotros vivimos y nos movemos, mi Rey, que tú puedas, mi Rey, trabajar en nuestros corazones. Que hoy aumente nuestra fe, mi Dios, para que escuchemos con fe, mi Dios, y que este mensaje sea efectivo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que dé fruto, mi Dios amado, al 100%. No queremos ser, mi Dios amado, como aquellos que esta semilla cayó entre las rocas, mi Dios amado, entre los espinos, o aquellos que las aves se llevaron la semilla, mi Dios amado, antes de que diera fruto, mi Dios amado. Queremos ser más bien la buena tierra, mi Dios amado, que recibe esta semilla y que en ella que puede crecer y dar fruto hasta el 100%, mi Dios amado. No nos queremos conformar ni siquiera con el 30 o el 60, mi Dios. Queremos dar fruto abundante, mi Dios, que glorifique tu nombre, porque en esto, mi Dios amado, es glorificado el Padre, dice tu palabra, en que llevemos mucho fruto, mi Rey amado. No queremos llevar ni siquiera poco fruto, queremos llevar mucho fruto, mi Dios del cielo. Que esta palabra, mi Dios, sea bendecida en nuestro corazón, que prospere en nuestro corazón, mi Dios amado, que cumpla el propósito que tienes, mi Dios amado, con ella, y que en esta hora nosotros podamos, mi Rey, humillarnos delante de ti y ser agradecidos, mi Rey, y escuchar de ti esta palabra para ponerla por obra. No queremos ser oidores olvidadizos, mi Dios amado, queremos ser hacedores de tu palabra, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice este momento y a todo el que va a escucharlo más tarde por diferido, mi Dios, para que su vida también sea bendecida y este mensaje pueda tocar sus corazones, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, pon tu palabra en mi boca, mi Dios, y que esa palabra, mi Rey amado, cumpla su propósito en esta hora. Límpianos, mi Dios amado, de toda maldad y que podamos estar bien cerca de ti en esta hora, para que podamos caminar contigo y ser gratos delante de ti en todo tiempo, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Rey, y te doy gracias, mi Dios amado, porque sabemos que tenemos las cosas que te hemos pedido, porque hemos orado conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Rey. Vamos a entrar entonces de lleno en el mensaje. Ya ha pasado algunos minutos y el mensaje de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Marcos. Para aquellos que tienen Biblia, les voy a dar unos segundos para que abran su Biblia. Los que no, pueden buscarla como un poco más modernos, ¿verdad? Aquellos que son un poco más modernos pueden abrir su tableta o su teléfono, su computador, lo que sea. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y vamos a estar leyendo estos versículos porque aquí sucede algo bien interesante que nos va a servir de base para lo que quiero comunicarles en esta hora de parte del Señor.
La Biblia dice así, y en mi Biblia tiene el nombre de el hombre de la mano seca, ¿verdad? Otra vez, dice la palabra, a partir del versículo 1, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ok. Es un pasaje, es un hecho que ocurre en la vida de Jesucristo, y Jesucristo obviamente si entramos un poco en el contexto histórico de Jesucristo, yo quiero recordarles para que entendamos bien lo que está pasando y cuál es la importancia de lo que está pasando aquí, especialmente porque sabemos que hay personas que nos escuchan en internet que quizás no están tan familiarizados con todo el texto bíblico. Necesito dar una especie de preámbulo, ¿verdad? A modo de introducción al mensaje, para que se entienda bien lo que está pasando aquí, porque lo que sucede es que Jesucristo es judío y crece en un ambiente judío, en una sociedad judía, y que está siendo gobernada por las leyes judías del Antiguo Testamento, por las leyes que Dios le había dado a Moisés. Pero, a ver, si vamos un poquito más atrás en el tiempo, quiero que recordemos o que sepamos que el pueblo de Israel no siempre fue tan apegado a la ley de Moisés, sino de que ellos en el desierto, después de salir de Egipto, ellos le hicieron a Dios una promesa de que cumplirían la ley del pacto, cumplirían todas las órdenes del pacto, su parte, ¿verdad? Ellos hicieron un pacto en el monte Sinaí con Dios, donde Dios les dio la ley y les prometió bendecirlos si cumplían el pacto. Ellos prometieron cumplir el pacto, pero lo cierto es que no cumplieron con el pacto. Una vez que entraron a la tierra prometida, se olvidaron de todas las leyes, poco a poco, ¿verdad? Tenían como que momentos en que se acercaban un poco, sobre todo cuando sus líderes tenían un corazón dado a lo espiritual, ¿verdad? A buscar a Dios. Cuando sus líderes buscaban a Dios, como es en el caso del gobierno de David y demás, entonces en esos momentos, y de otros reyes por supuesto, el pueblo como que se acercaba más a Dios, pero a grosso modo podemos entender de que el pueblo no cumplió con la ley del pacto, no guardó todos los mandamientos. De hecho, algunos mandamientos no lo hicieron ni en los momentos buenos, no los pusieron por obra ni en los momentos buenos de su historia. Y entonces esto provocó que Dios los castigara. Para corregirlos, Dios los entrega en manos ajenas en varias ocasiones. Pero hubo una bien marcada en la que toda la ciudad de Jerusalén fue destruida por la guerra, y todos los ciudadanos, o casi todos, la mayoría de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, los que tenían algún oficio y demás, fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y es una forma como que de corregirlos, ¿verdad? Como padre al hijo que ama, Dios los corrige. Pero cuando ellos regresan porque esto fue algo temporal que duró unos 70 años, cuando ellos regresan a la tierra prometida, cuando ellos regresan a Jerusalén, a Israel, o mejor dicho a Judá, que era lo que quedaba, y reconstruyen la ciudad, los muros al final, después de algún tiempo, cuando construyen el templo y demás,
Lo que vemos desarrollarse en la historia de Israel es que entonces se levanta un movimiento de líderes religiosos que no había existido del todo en el Antiguo Testamento anterior, ¿verdad? Al regreso de Babilonia. Y es el movimiento de los fariseos y demás. Ellos dicen que ellos han existido siempre y demás, y trazan su historia hasta bien atrás, pero lo cierto es que en el Antiguo Testamento realmente la parte religiosa del pueblo, quien velaba por la parte religiosa del pueblo, eran los sacerdotes y los levitas. Eran los únicos que podían establecer este contacto con Dios y demás. Pero cuando ellos son llevados al cautiverio en Babilonia, el templo fue destruido. Entonces ya no, la clase sacerdotal ya no podía mantener la comunión con Dios, porque no se podían ofrecer sacrificios, porque no se podían tener los cultos que ellos tenían, no podían mantener la Pascua, por ejemplo, todos los ritos alrededor de la Pascua no se podían mantener. Entonces es en Babilonia que surge lo que se conoce todavía hoy como las sinagogas. Y las sinagogas era como para nosotros hoy la iglesia. Era un lugar donde ellos se reunían los sábados en la tarde, después de la puesta del sol, para celebrar sus cultos, ¿verdad? Mantener la memoria de Dios viva en el pueblo. Leían la Torá, leían a los sacerdotes, y esto fue algo que se mantuvo inclusive cuando ellos regresaron a Israel. Cuando ellos por fin regresaron a la tierra de Judá, Jerusalén, y reconstruyeron todo, a pesar de que pudieron reconstruir el templo, también mantuvieron las sinagogas, y de hecho continúa hasta los días de hoy el hecho de las sinagogas, ¿verdad? Que es el lugar a donde ellos van a reunirse, lo hacen los sábados en la tarde, y tienen ese culto, ¿verdad?, que ellos tienen. De hecho, hoy no les queda otra, porque tampoco existe el templo hoy en día, ¿verdad? Pero aunque hubiese templo, todos los judíos del mundo no podían regresar al templo en las fiestas y demás, no a la misma vez, ¿verdad? Entonces tienen esta tradición. Así es que surgen las sinagogas, y así es que ellos se reunían los sábados en la tarde para entrar a la sinagoga, y tenían este culto de ellos donde leían los profetas. Aquí vemos historia fabulosa cuando Jesucristo lee, por ejemplo, se le entrega a leer un rollo y lee en Isaías acerca del cumplimiento de las profecías de Isaías en su persona. Eso sucede un sábado también, cuando Él les dice que esta palabra se está cumpliendo delante de ustedes en este mismo momento, y todas las miradas se quedan sobre Jesucristo. En esta circunstancia, ¿verdad?, de la sinagoga, ocurren muchas cosas interesantes en la vida de Jesucristo. Lo que tenemos aquí es que tenemos que entender también un poco el asunto del sábado, del Shabbat. Había una ley conforme en la ley de Moisés, que les prohibía a ellos trabajar los días sábados. Los días sábados simplemente no podían hacer ningún tipo de actividad. Ahora, necesitamos entender también una cosa, que cuando estos judíos que regresan de Babilonia llegan a Jerusalén, comienzan a hacerse unas tradiciones en torno a los fariseos. Comienzan a construir unas tradiciones, a seguir unos escritos que van mucho más allá de la Biblia. Entonces, lo interesante es lo siguiente. Por ejemplo, con respecto al día sábado, Moisés les dio la ley, y la ley decía que no podían hacer ningún tipo de actividad los sábados, que no podían trabajar los sábados, pero no daba todos los detalles que ellos entendían. Entonces había que explicarle al pueblo qué era lo que sí se podía y qué era lo que no se podía hacer el día sábado. Bueno, los fariseos eran extremadamente celosos de la ley de Moisés, al punto de que llega el momento en que, aparte de la ley de Moisés, tienen muchos otros escritos que ellos también tienen que seguirlos, muchas otras leyes que no están dentro de la ley de Moisés, pero que ellos tienen que seguirlos porque ellos lo consideran casi tan sagrados como la ley de Moisés. Entonces, escritos de otros rabinos, de otros maestros de la ley, muy importantes para ellos. Y entonces
ellos se veían obligados a cumplir no solamente lo que estaba escrito en la ley de Moisés, sino que muchas otras cosas más tenían que seguir. Y lo mismo predicaban al pueblo, como que ellos tenían que seguir la ley de Moisés. Y a quien no seguía la ley de Moisés y esas otras leyes, hay un caso bien típico, es cuando Jesucristo, entre comillas, comillas ahí bien grandes, no se lava las manos antes de comer en cierta ocasión. Los fariseos lo ven, los estudiosos de la ley lo ven y lo critican y llaman a uno de sus discípulos y les hacen la inquisición, ¿verdad? Lo inquieren acerca de por qué tu maestro no se lava las manos antes de cenar. Y no es, cuando uno entiende este trasfondo, en ciertos pasajes se nos da inclusive el detalle, ¿verdad? De que lo que pasa es que no se había lavado las manos como ellos decían que había que lavarse las manos. En otras palabras, cuando leemos bien todos los pasajes paralelos y demás, lo que entendemos es que Jesucristo no es que no se había lavado las manos, sí se había lavado las manos, pero no lo había hecho como ellos pensaban, porque los fariseos era todo un rito, había que lavarse las manos varias veces en cierta forma específica para que entonces contara como que sus manos estaban puras, limpias y entonces podían sentarse a comer. Jesucristo no lo hizo de esta manera. Jesucristo, me imagino, se habrá lavado simplemente las manos y se sentó a comer como cualquier otra persona lo hubiese hecho. Entonces los fariseos lo criticaron por esto. Y esto es un buen ejemplo de cómo los fariseos tenían no solamente la ley de Moisés, sino que iban mucho más allá, tenían muchas otras leyes que no estaban dentro de la ley de Moisés, pero que ellos consideraban que tenían que cumplirse, ¿verdad? Y lo mismo querían imponer sobre las otras personas. Aquellos que no lo hacían, que no seguían estos ritos, que no seguían sus enseñanzas, ellos terminaban menospreciándolos. Ellos terminaban simplemente ignorándolos o dándolos por perversos, por impíos, por pecadores, por gente malvada y demás. O como que simplemente ciudadanos de una segunda clase, ¿verdad? O de una tercera clase, por así decirlo. Entonces, esto es lo que pasaba alrededor de Jesús. En el pasaje que hemos leído aquí hoy, tenemos a un Jesús entrando a una sinagoga, a una de estas reuniones en un día sábado. Entonces, sucede que dentro de esta sinagoga hay un joven, hay un hombre, no sabemos su edad ni su nombre, no tenemos más detalles, sino solamente que tenía una mano seca, tenía una enfermedad en su mano que le impedía usar su mano, una de sus manos, para trabajar o para desempeñarse en la vida. Ahora, lo que sucede con esto es lo siguiente, que en cuanto Jesucristo entra, ya estaban los fariseos y los religiosos en general al acecho de qué es lo que iba a pasar con Jesucristo. Que, como que lo acechaban, dice el versículo 2 del capítulo 3, dice que lo acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Miren las malas intenciones que ellos tenían. Ellos como que estaban deseando que Jesucristo sanara a este hombre en un día de reposo para poder acusarlo y deshacerse de Jesucristo y darlo por un pecador, porque a estas alturas Jesucristo ya se había ganado fama, ya la gente lo estaba siguiendo. Jesucristo predicaba muchas cosas que iban en contra de ellos y les estorbaba porque su fama había llegado a ser tal que entonces les estorbaba, porque ellos querían seguir teniendo esa preeminencia que tenían en la sociedad, esa importancia, esa influencia que tenía, eran los influencers de entonces, ¿verdad? Ellos querían seguir teniendo esa influencia sobre los demás y no querían que viniera nadie a estorbarlos. Jesucristo fue esa piedrecita en el zapato, ¿verdad? Que les estorbaba porque les estaba robando el protagonismo, les estaba robando su lugar en la sociedad, porque él predicaba la verdad, porque hacía los milagros que ellos no podían hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos enseñaban y la gente venía a verlo. Ahora,
Obviamente, este era un día de reposo, no podía haber, de acuerdo a la ley de Moisés, no podían haber ningún tipo de actividades, no se podía hacer ningún tipo de trabajos. Y la gente estaba esperando entonces, con esta malicia en su corazón, de que él sanara a este hombre de la mano seca para poderlo acusar, para deshacerse de ellos. Y Jesucristo, mire, bien interesante que a veces nosotros tenemos a Jesucristo como alguien, no sé, a veces nosotros pecamos de darnos demasiado, de pensar de nosotros que tenemos que ser demasiado santos, como que, a ver, tenemos un concepto equivocado de lo que es muchas veces el pecado. La Biblia dice aquí que Jesucristo se enojó. En el versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo. Jesucristo se enojó con ellos y se entristeció. Obviamente, ¿por qué les recalco esto? Porque necesito que, o quiero que la iglesia tenga un concepto sano de lo que es las emociones, ¿verdad? Lo necesitamos entender de que a veces sí nos airamos, de que a veces nos enojamos. Eso no es pecado en sí. Pecado es si actuamos basados en el enojo para provocar un mal, ¿verdad? Para causar un mal sobre la persona que es, digamos, la causa de nuestro enojo. Enojarse de por sí no es pecado. Jesucristo se enojó. Pablo se enojó. En cierta ocasión Pablo dice, ¿a quién de ustedes se les ofende y yo no me enojo? Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando vemos estos versículos, entendemos que no podemos dejar de entender de que el enojo es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestras emociones, ¿verdad? Es parte del repertorio de emociones que tenemos y de por sí enojarse no es pecado, porque nos podemos enojar con justa razón. Porque nos podemos enojar porque de verdad ha habido una injusticia, porque de verdad hay algo malo. En el caso de Jesús, aquí en Marcos capítulo 3, lo vemos enojado porque estas personas, los religiosos que había dentro de esta sinagoga, estaban más preocupados en, en acusar a Jesús, volvamos un momento a lo que está sucediendo aquí en esta sinagoga. Este es un hombre que tiene una enfermedad, que tiene una mano seca, que esto tiene repercusiones en su vida. No sabemos qué tiempo llevaba así o si había nacido así. El caso es que estaba así y ellos, en vez de procurarle el bien al hombre, más bien este hombre se había convertido en una pieza, ¿verdad?, de su rompecabezas para deshacerse de Jesucristo. Se había convertido simplemente en alguien, en una pieza, ¿verdad?, en su juego de ajedrez para acabar con su enemigo, que en este caso era nada más y nada menos que Jesucristo. Este hombre con la mano seca, obviamente no podía usar esta mano. Eso tiene consecuencias para su físico, para su vida, consecuencias emocionales, consecuencias espirituales. Pero en esto voy a entrar dentro de un minuto. Primero quiero tratar el tema del enojo con Jesucristo. En este caso, el enojo de Jesucristo estaba justificado. Él estaba enojado porque esta gente estaban tan cegados, estaban con un corazón tan endurecido, ¿verdad?, que no podían ver el bien que Jesucristo le quería hacer. Y esto provocó un doble emoción en Jesucristo, en el enojo, como ya decíamos, y entristecimiento. Jesucristo dice que entristecido por la dureza de sus corazones, le dice al hombre entonces de la mano seca, párate en medio, y les hace entonces la pregunta de que es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Y esto fue lo que provocó el enojo de Jesucristo después, que ellos callaban porque más les interesaba deshacerse de Jesucristo que el bien que podían hacerle a este hombre, que la sanidad que podían
ver en este hombre. Les interesaba más como que en vez de procurar el bien del hombre, lo que procuraban es, no importa que este hombre se siga así toda la vida, que pase lo que pase, seguramente existía en esta sociedad en los días de Jesucristo la idea de que a lo mejor que por culpa de un pecado suyo es que Dios lo había castigado de esta manera con una mano seca, o a lo mejor el error no fue de él sino de sus padres, de sus antepasados. Existía esta idea errónea que la vemos en el Nuevo Testamento, en los días de Jesucristo, de que a lo mejor es por culpa de un pecado suyo o de sus antepasados que le ha pasado esto. ¿Quién sabe lo que pasaba por la cabeza de esta gente? A lo mejor lo daban por uno de estos desahuciados de la sociedad por culpa de su pecado, por culpa de su maldad. Dios lo ha bendecido, ¿verdad? Dios lo ha maldecido. Entonces, no sabemos lo que estaba pasando, lo que ellos opinaban de este hombre de la mano seca. Pero hay algo más que quiero recalcar con respecto a Jesucristo. Jesucristo termina, por supuesto, sanando a este hombre, sanándole la mano de este hombre. Y esto provoca, por supuesto, la reacción de los fariseos. Dice que salen para ya poner en marcha un plan para acabar con Jesucristo, basado en lo que había hecho Jesucristo. Ahora, lo interesante de esto es que cómo, a pesar de la maldad del corazón de ellos, Jesucristo fue movido a compasión. Y esto es algo que quiero que entendamos también, porque esto nos va a sanar a nosotros en esta hora. Cuando nosotros entendemos el corazón de Jesucristo, el corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Y eso es lo que yo quiero que entiendas en esta hora. Mira, Jesucristo en más de una ocasión fue movido por la compasión, por sentimientos de compasión. Observe cómo los enemigos lo estaban acechando, cómo deseaban el mal, y aún así, a pesar de las consecuencias que podían venir, ¿verdad? Jesucristo fue movido a compasión y sana a este hombre en el día de reposo. Ok, mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 36. Yo se los voy a leer. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A raíz de este versículo es que Jesucristo llama a sus discípulos y ve y provoca lo que es el milagro de la alimentación de los 5,000. Mira cómo comienza todo. Jesucristo mira a la multitud que los está siguiendo. Perdón. En este caso de Mateo 9 es la famosa frase de Jesucristo que dice: la mies es mucha y los obreros son pocos y demás. Esa frase viene a raíz precisamente de que Jesucristo vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, y le dijo a sus discípulos: oren para que el Señor mande obreros a la mies, porque son muchos los que se están perdiendo. Jesucristo estaba siendo movido por un sentimiento de compasión. Cuando alimentó a los 5,000 en Mateo 14, también tenemos la misma situación. Dice el versículo 14 de Mateo 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Después vemos que él también los alimenta, ¿verdad? Y nos dice de que había cerca de 5,000 hombres. No eran 5,000 hombres, pero además de eso habían niños, habían mujeres, habían ancianos quizás que estaban siguiendo a Jesucristo para escucharlo y para recibir las bendiciones de él. Y entonces luego de este pasaje termina multiplicando los panes y los peces. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a esto? Vemos que una y otra vez Jesucristo es movido por la compasión. Quiero que entiendas que tenemos un Dios compasivo. Tenemos un Dios que es capaz de compadecerse de nosotros. De hecho, en Hebreos capítulo 4 tenemos otro pasaje que nos habla de esta compasión. En Hebreos 4, del 15 y 16, dice lo siguiente:
porque no tenemos un sumo sacerdote. Este es Jesucristo, que es el que es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Mire cuál es el resultado de entender que tenemos un Dios compasivo, que tenemos un sumo sacerdote que es movido por la compasión, ¿verdad? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si volvemos de vuelta a la situación del hombre de la mano seca, lo que tenemos aquí es un hombre que, aunque quizás haya sido desahuciado, aunque haya sido tomado por un ciudadano de segunda clase, aunque haya tenido que sufrir las consecuencias tanto físicas como emocionales como espirituales de tener esta enfermedad, de tener este diagnóstico en su vida, que básicamente lo convertía a los ojos de la cúpula religiosa de entonces, lo convertía en una especie de ciudadano de segunda clase. A pesar de todo, lo vemos en la sinagoga un día de reposo, lo vemos en la sinagoga buscando a Dios. Esto sin duda nos habla de un hombre que entendía que aunque tenía esta condición, Dios podía hacer algo en él. Mire, yo le voy a ser sincero, cuando a nosotros nos va bien en todo y no tenemos problemas económicos y no tenemos problemas de salud y no tenemos problemas de trabajo y nadie se nos ha muerto, nadie se nos ha enfermado en nuestra casa, es fácil muchas veces seguir a Dios. Aunque les voy a decir que todos tenemos nuestras... porque hay a quien cuando le va bien en todo se olvida de Dios, pero hay quien cuando viene el problema y la angustia, entonces culpa a Dios y se aleja de Dios, ¿verdad? Existen los dos casos. Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, pase lo que pase, estén todas las cosas bien o esté todo mal. Sea como sea, nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios. Sea que en todo nos vaya bien, que tengamos un buen ingreso, que estemos sanos, que estemos alegres y contentos, o sea que estemos enfermos, desvalidos, o que estemos, no sé, en cualquier otra condición de nuestra vida. En todas las etapas de nuestra vida, en todos los momentos y circunstancias, tenemos que aprender a seguir a Dios. Y Dios es glorificado tanto en una cosa como en la otra, porque nosotros le seguimos, le servimos y lo amamos, no porque nos vaya bien o no porque nos vaya mal, sino porque Él es digno de que nosotros le sigamos. Pero aquí tenemos un hombre en la sinagoga, un día de reposo, enfermo, muchos años arrastrando esta enfermedad, y aún así está perseverando en medio de su dolor, está asistiendo, se está congregando, está sirviendo a Dios o está buscando de Dios de alguna manera. Esto es un hombre que entiende que Dios es digno de ser alabado a pesar de nuestras circunstancias. En medio de esta circunstancia, él halla la compasión de Dios. Se encuentra con Jesucristo, un hombre compasivo que es capaz, dice Hebreos, de compadecerse de nosotros porque entiende nuestra situación, porque sabe cuál es nuestra condición, se acuerda que somos polvo, en otras palabras, dice otro versículo, y este hombre halla la misericordia de Dios y su salud es restaurada. Jesucristo le dice, extiende tu mano, y este hombre extiende su mano y es sanado, es restaurado de parte de Dios. Ahora, ¿qué quiero que entendamos nosotros hoy? Para ya ir cerrando el tema el tema del día de hoy. Nosotros necesitamos entender de que en primera tenemos un Dios que es compasivo, que entiende nuestra situación. Por lo tanto, como decía Hebreos capítulo 4, podemos acercarnos confiadamente. Muchas veces nosotros dejamos que nuestros errores, nuestros pecados
nuestra maldad, nuestra condición nos aleje de Dios, nos enfríe. Terminamos alejándonos de Dios. A veces hasta nos da vergüenza acercarnos a Dios porque tememos una represalia, tenemos una imagen a veces de un Dios muy lejano, un Dios que es más juez que padre, que nos acusa constantemente, que nos señala constantemente, que está esperando a que nosotros cometamos un error para entonces lanzar un rayo desde el cielo que nos parta en dos, o que enviarnos algún tipo de enfermedad que nos aleje por completo, que nos saque de la comunión con Dios. A veces tenemos una imagen muy errónea de nuestro Dios y tenemos un Dios que es más juez que padre compasivo, pero ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el Jesucristo del que nos habla la Biblia, sino que el Jesucristo del que nos habla la Biblia es un buen Padre, es un buen Dios, es un buen hermano que nos puede ayudar porque entiende nuestra situación, porque es una y otra vez movido por la compasión, y esto nos debe animar a nosotros hoy a que cualquiera que sea nuestra situación, lo busquemos en esta hora, porque si hay alguien que puede salvarnos a nosotros, no va a ser ni la religión, no va a ser la iglesia, no van a ser los políticos, no van a ser los psicólogos, no van a ser los sabiólogos, ¿verdad? Los sabelotodos de nuestra sociedad. Para todo hay un experto hoy en día en la sociedad, parece. Escúchame, la solución a nuestros problemas no está en esas cosas. Aunque todo eso tiene su mérito, por así decirlo, tiene su lado positivo, aún así nosotros necesitamos entender de que la fuente de todo bienestar, la verdadera paz, la verdadera restauración, al final de todo es nuestro Dios. Y que tenemos la puerta abierta para entrar a su presencia, porque no es un Dios que nos está buscando para juzgarnos, para destruirnos, para acabar con nosotros, sino que más bien es un Dios que es movido a misericordia. De hecho, la misericordia, la bondad de Dios, la compasión de Dios, la vemos reflejada en el hecho mismo de que Jesucristo estuvo entre nosotros. ¿Te has puesto a pensar en algún momento de que Dios no tenía la obligación de salvarnos, por ejemplo? De que Dios no tenía la necesidad de morir en una cruz para rescatarnos, para salvarnos a nosotros. De hecho, Él no tenía la necesidad ni siquiera de venir a nuestro mundo, sino de que desde el mismo primer momento en que el hombre pecó, podía haberlo destruido y haberlo hecho de nuevo. Podía habernos hecho como robots sin la capacidad de pecar. Pero Dios muestra su misericordia en que aún sabiendo que íbamos a pecar, aún después de haber pecado, Dios tenía un plan B de restauración para nuestra vida. Y esto es lo que quiero que entiendas. Tenemos un Dios que quiere trabajar con nosotros, que quiere restaurarnos, que su intención es buena porque Él es bueno, que es todo amor, que se compadece de ti, de tu situación, de tus luchas diarias, de tus trabajos y de tus problemas cotidianos y también de tus enfermedades y de tus dolores. Que aunque tengas que pasar por momentos difíciles, puedes entrar a su presencia y hallar en Él el oportuno socorro, la consolación que necesitas. Puedes entrar confiadamente a su trono para alcanzar la misericordia, la compasión que necesitas, para hallar la gracia que necesitas para seguir adelante. Todos nosotros tenemos situaciones difíciles, pero en Cristo Jesús también todos nosotros podemos hallar esa misericordia, podemos hallar esa gracia que nos lleve a vivir el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día, y que tenemos ese acceso a su presencia, ¿verdad? En la cual hay plenitud de gozo, en el cual hay plenitud de sanidad, de consolación, de restauración. Este es nuestro Dios, un Dios con esta clase de emociones que le permite compadecerse de nosotros. Él es el autor
de nuestras emociones. Aunque nosotros las hemos manchado por el pecado, ¿verdad? Hemos dejado que el pecado afecte nuestras emociones y actuamos muchas veces injustamente o con un falso amor o con una falsa compasión. Dios no es así. En su presencia hay plenitud de paz de la buena, hay plenitud de gozo del bueno, hay compasión para nosotros hoy en día. Así que lo que quiero que entiendas es que en medio de tu situación tienes un Dios al cual te puedes acercar y que cuando entres a Él no vas a hallar rechazo, vas a hallar restauración. A veces el proceso de restauración se torna un poco difícil porque Dios nos confronta, pero nos confronta con nuestra realidad y la verdad es que es un proceso muchas veces un poco difícil de aceptar, ¿verdad? De cruzar por ese proceso, pero quiero que entiendas que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y ese Dios bueno, lo que se implica esa frase es que Dios quiere tu bien. Si tienes que pasar por un proceso difícil para cambiar, para ser perfeccionado, para ser santificado, para parecerte más a Jesucristo, para ser sanado de esas cosas que te frenan, que te impiden alcanzar la plenitud de tu vida, Dios lo va a hacer. Dios te va a hacer pasar por esas cosas, pero con una buena intención, con un buen motivo. Y el final es el que cuenta. Yo le decía a alguien hace apenas unos días, escúchame, Dios no nos prometió un camino sin piedras. Dios nos prometió un final feliz. Que aunque pasemos por un camino lleno de piedras, de baches, de hoyos en el camino, no importa. Lo que importa es que el final que tenemos asegurado es un final feliz. Y Dios está interesado en que todos, aunque pasemos por distintos caminos y todos sean pedregosos de distintas maneras, que todos tengan su peculiaridad, digámoslo así, lo importante es que al final nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, transformados conforme a la imagen de Jesucristo, sanados para que podamos llegar a ese nivel que Dios espera de nosotros, o que nosotros podamos simplemente un día presentarnos delante de Él. Esto es lo más importante, que un día podamos presentarnos delante de Él y escuchar de Él esas palabras que tanto queremos escuchar: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Si me permite parafrasear un poco. Este es el buen Dios que tenemos nosotros. Este es el buen Dios y las buenas intenciones que tiene Dios para nosotros. Así que acércate a Él confiadamente, porque Él es un Dios compasivo. Él es un Dios lleno de amor y tiene buenos pensamientos para contigo. Tiene buenas intenciones para contigo. No te va a destruir, no te va a deshacer, te va a restaurar, te va a sanar y va a permitir que cumplas el propósito que Él tiene contigo. Así que acércate a Él. Si es pecado, abre tu corazón delante de Él. Si es un pecado el que te paraliza, si es una situación económica, si es un fracaso de tu pasado, lo que sea que te esté paralizando, acércate a Dios y abre tu corazón delante de Él. Y en Él lo que vas a hallar va a ser compasión, va a ser simple y llanamente amor y bondad. Este es el verdadero corazón de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, a esto es a lo que se refiere. Su naturaleza, el rasgo principal de su naturaleza es amor. Por eso es que la Biblia dice que Él no estará airado para siempre, sino de que Él se complace en amar. Él se complace, su beneplácito está en mostrarte su amor. Así que puedes entrar confiadamente. Lo dice la Biblia, entonces tiene que ser verdad. Entra confiadamente a la presencia de Dios y hallarás el reposo que necesitas, hallarás la paz que necesitas en la presencia de nuestro Señor. Amén. Así que quiero dejarlos con ese pensamiento en este día.
Recuerden que tenemos un Dios que es amor, que es compasivo con nosotros. Vamos a orar para irnos despidiendo ya. Y recuerden que cualquier cosa que necesiten, bueno, la congregación nuestra también, ahí tienen ustedes todos mi teléfono, así que si necesitan ayuda en su búsqueda de Dios, pues para eso estamos aquí nosotros. Yo me ofrezco por lo menos, para que lo tengan en cuenta, que si necesitan ayuda en su búsqueda de Dios, pues para eso estamos los hermanos. Así que no dude y recuerde que puede hacerlo ahí, en la serenidad de su casa, en su habitación secreta. Abra su corazón delante de Dios. Dios no lo va a aniquilar, Dios lo va a restaurar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en tu presencia estamos, Señor amado, y en tu presencia nos movemos. Queremos bendecirte y exaltarte y darte las gracias porque ese amor es el que ha impulsado todo lo que has hecho para con nosotros, Señor. Tú nos has amado desde el principio y has mostrado tu amor, has extendido tu amor y tu misericordia sobre nosotros, mi Dios amado, en la persona de Jesucristo, y nos muestra una y otra vez con su ejemplo, mi Dios amado, esta compasión que tienes, mi Dios amado, para con nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, por toda tu bondad, por todo tu bien, mi Dios amado. Y mi oración en esta hora, mi Dios amado, es para que mis hermanos experimenten esa compasión, para que aquellos que nos escuchan en esta hora y nos ven, mi Dios amado, en cualquiera de nuestras redes, puedan en esta hora, mi Dios del cielo, experimentar esa compasión, ese amor, esa bondad de parte tuya sobre sus vidas, mi Dios amado, que entiende su situación, que se compadece de su situación y que te lleva a actuar en favor de ellos, mi Dios amado, una y otra vez, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, bendícelos, mi Dios amado, que ellos puedan ver esta semana, mi Dios amado, la solución a sus problemas, que mi Dios amado, que puedan experimentar la libertad, mi Dios amado, del pecado, de la maldad que los asedia, mi Dios amado, que en el nombre de Cristo Jesús puedan vivir en victoria, mi Dios del cielo, y que en el nombre de Cristo Jesús puedan experimentar ese amor, esa plenitud de gozo que hay en tu presencia, esa plenitud, mi Dios amado, de paz que hay en tu presencia, mi Dios amado. Esa paz que sobrepasa todo lo que nosotros conocemos, todo nuestro entendimiento, todo lo que podemos razonar, mi Dios del cielo, en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, extiende tu mano poderosa sobre mis hermanos y bendícelos, mi Dios amado. Toca sus corazones, mi Dios amado. Que caigan todas las barreras, mi Dios amado. Que ellos puedan postrarse delante de ti en esta hora, mi Dios amado, y reconocerte, mi Dios amado, que eres un Dios bueno, mi Dios amado, y compasivo. En el nombre de Jesús, bendícelos, mi Dios amado, hasta que sobreabunde, mi Dios amado. Que lluevan sobre ellos bendición, mi Dios amado. Que aprendamos, mi Dios amado, que en cualquier situación de nuestra vida podemos volvernos a ti, Señor amado, para recibir de ti, mi Dios amado, la gracia, la bondad y la misericordia que necesitamos para continuar, Señor. Mira, mi Rey, que todo te lo estamos pidiendo en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. Así es que bien, hermanos, con estas palabras los quiero dejar. Recuerden que tenemos un Dios verdaderamente amoroso, que es todo amor, que es todo bondad y que es capaz de compadecerse de nosotros. Así que tengamos esa confianza para entrar en su presencia y permanecer en su presencia, vivir en su presencia, para que experimentemos ese amor y esa plenitud de gozo. Recuerde que más tardecito vamos a estar subiendo este mensaje también a YouTube. Dele like, compártalo para que otras personas también puedan disfrutarlo. Gracias por sus ofrendas también, por sus diezmos, por su colaboración económica. Ahí seguramente el hermano Alberto les está poniendo entre los mensajes los números que usted necesita, las cuentas para que pueda hacer ese ingreso. Y recuerde que este martes 6 de la tarde tenemos culto de oración y el próximo domingo otra vez a las 11 de la mañana aquí en este mismo canal estaremos para traer más palabras del Señor. Gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos.